Restaurante La Barbacana y Pollos San Juan patrocinan este programa. Muy buenas tardes, sean bienvenidos. Volvemos, Patrimonio vuelve después de estas festividades, después de la Navidad, después de fin de año, de la festividad de los Reyes Magos. Volvemos a estar con todas aquellas personas que lunes a lunes pues quieren acercarse a este rinconcito de PTV, a este rinconcito cultural donde la tradición se pone de manifiesto. Hoy vamos a tener un programa monográfico porque vamos a hablar de una sola figura, de un solo artista, de un solo pintor, en concreto de Antonio Montiel, y vamos a hablar a través de una biografía acreditada, publicada y presentada que tuvo lugar en el mes de noviembre y que llegará hasta nuestros días y que hoy llega hasta nuestro programa. Pero saben que siempre traemos también el personaje, y aunque hoy nuestro personaje es el pintor Antonio Montiel, vamos a adentrarnos en la figura de otro pintor y también relacionado con esta ciudad de Málaga, como fue José Nogales. José Nogales Sevilla nació el 3 de noviembre de 1860, siendo bautizado 8 días después de su nacimiento en San Juan. Su familia, de clase obrera, se esforzó para que ya de niño no le faltara de nada, y con 18 años entra a trabajar de auxiliar en la oficina de ferrocarriles, desempeñando su función hasta los 30 años. José Nogales se inscribiría en la Escuela de Bellas Artes durante las noches para aprender dibujo, teniendo como maestro a Bernardo Ferrándiz, que destacó su habilidad para el dibujo y la acuarela. Impartió, hasta su jubilación, clases en la Escuela de Bellas Artes y años más tarde, en 1910, fue académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, ya que entraría como profesor de esta escuela. En 1888 sería nombrado ayudante meritorio de la escuela y más tarde ayudante numerario. Entre 1902 y 1903 obtiene el cargo de director de la misma, al mismo tiempo que conoce a Antonio Muñoz de Crane, del cual se haría buen amigo e influenciaría en su pintura. La obra de José Nogales es abundante en los fondos del Museo de Bellas Artes de Málaga, hoy Museo Málaga. La travesía que lleva su nombre circula entre la antigua Azabaja de la Alcazaba y el Palacio de la Aduana. Remitió sus obras asiduamente a muestras y certámenes, tanto regionales como nacionales, donde obtuvo tercera medalla en la Exposición Nacional de 1890, sendas segundas medallas en 1876 y 1878, así como condecoración en la edición de 1904. Fue premiado con medalla de oro en la Exposición Vaticana de 1888, mismo galardón que obtuvo en la Internacional de 1892, celebrada en Madrid por la obra titulada Santa Casilda. Su defunción se produjo en 1939 y está enterrado en el cementerio de San Miguel de Málaga, cementerio en el cual también está enterrado alguno de sus maestros y compañeros, como Muñoz de Crane o Moreno Carbonero. Un pintor, sin duda alguna, a tener en cuenta en la historia de las artes en Málaga, y a tener en cuenta, y mucho, por todo aquello que se ha producido en estos tiempos y que se produjo desde que naciera en Antequera, es la vida, la obra y la figura y sobre todo la producción artística del pintor que hoy nos va a acompañar. No es la primera vez, pero sí saludamos muy efusivamente y cariñosamente, puesto que es buen amigo, don Antonio Montiel. Muy buenas tardes. Encantado de estar contigo, Paco. Decía, impresionante trayectoria a lo largo de toda la vida, pero impresionantes momentos vividos en los últimos meses, desde noviembre a esta parte, los periódicos, los rotativos y las noticias a través de internet, las noticias locales, no paran de decir que primero una gran exposición en Antequera, que ha batido todos los récords habidos y por haber en la ciudad antequerana. Más de 8.000 personas la han visitado del 1 al 6, solo en una semana. Nombramientos varios, proposiciones de carteles, de viajes a Zaragoza y proposiciones de exposiciones en Zaragoza, unas navidades con muchos regalos, ¿no? Pues sí, la verdad que unas navidades maravillosas, porque ha sido un año estupendo. El 2017 ha sido un año estupendo, pero ya prácticamente desde el principio, porque bueno, una de las primeras noticias que tuve en el mes de enero
del año pasado fue que me comunicaron que había sido elegido para pintar a Su Majestad el Rey, para el jefe, vamos, me lo encarga el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, ¿no? Y precisamente en el mes de enero fue cuando tuve la audiencia con el rey, ¿no? En el Palacio de la Zarzuela. Y luego han venido muchas cosas después, ¿no? Es decir, premios, galardones, muchas cosas estupendas, hasta llegar a este mes de noviembre y diciembre, que ha sido ya un poco el, digamos, el colofón total de lo que ha sido el año. Y ha llegado una catedrática, una filóloga, investigadora, profesora, como María Jesús Pérez Ortiz, y realiza el estudio, investigación y la semblanza de Antonio Montiel, el pintor del alma. Muy buenas tardes, María Jesús. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay, Paco? Todo un trabajo de dedicación del conocimiento de una persona, pero sobre todo de la admiración y el conocimiento de una obra pictórica. Efectivamente, ha partido de ahí. La admiración, yo soy una admiradora, aparte de la literatura, mi asignatura, la filología, pero admiradora de las bellas artes en general y sobre todo de la pintura. Cuando yo asistí en el 2002, si mal no recuerdo, a la exposición de pintura de arte sacro, que se hizo por patrocinio de Cajamar, si no mal no recuerdo. Aquí está Antonio para que me corrija, porque la memoria a veces pues falla ya, y ya tengo unos cuantos añitos, ¿no? Entonces pues me quedé impactada realmente, porque esas vírgenes, esos crucificados, esos homos, eran una verdadera maravilla, ¿eh? Era una perfección. Yo saqué una conclusión de perfección, de técnica y estilo, que me impactó realmente. Y desde ahí, pues bueno, pues he asistido paulatinamente a exposiciones con él, y una serie de circunstancias hizo que, bueno, tuviéramos una especial relación, y ya pues me decidí a hacer este trabajo. María Jesús, Editorial Arguval, el 30 de noviembre se presentaba en el Real Cruz Mediterráneo de Málaga, con la presencia tanto del alcalde de Málaga, del alcalde de Antequera, muchísimas personalidades de diferentes sectores de la sociedad, tanto de Málaga, de Zaragoza, Diputación de Zaragoza también acudía, sectores de la sociedad malacitana y fuera del entorno malagueño. Sin duda alguna también un punto de inflexión ese día en la presentación y la puesta en marcha de una obra que hay que tener. Efectivamente, yo creo que hay que tenerla, que es imprescindible para acercarse a un poco más, porque yo creo que es un personaje muy conocido, Antonio Montiel, no solamente en los ámbitos ya locales, malagueños o andaluces, sino españoles, incluso fuera de España. Es un pintor ya de una trayectoria larga, una vida corta, porque 53 años para mí es un niño, pero una vida muy intensa, creo. Ha vivido mucho y muy intensamente, ¿no? Y evidentemente, pero bueno, hay personas que aún pues pueden no conocer esa trayectoria tan prolífera, ¿verdad? Y yo creo que es un momento estupendo para repasar esas líneas que yo he escrito, evidentemente con mucha ilusión y desde el corazón y el aprecio que le tengo, pero soy objetiva, desde la admiración que creo que es justa a su obra. A la hora de la nomenclatura o la denominación del título, siempre los autores unas veces lo tienen claro desde el principio, otras a la vez que han ido trabajando en la obra le ponen el título. En este caso, ¿cómo fue El pintor del alma? Yo tengo que ser sincera, ha sido una decisión aquí de mi gran amigo Antonio Montiel y mía, compartida realmente, porque hemos tenido muchos puntos de inflexión y que hemos compartido ideas, y yo creo que hasta incluso manera de ver la vida, etcétera, incluso el título. El pintor del alma. Se barajó también la posibilidad del pintor que plasma el alma, que también es muy bonito, pero realmente a mí me sonaba mucho al oído el pintor del alma. Y además incluso eso ya es una cosa, un título conocido, un epígrafe muy conocido, pero bueno, pues a mí realmente me gusta cómo suena, y fue una decisión, yo creo, que estuvimos los dos de acuerdo. Es que es cierto que desde que empecé, casi al principio, siempre la crítica decía de mí, tiene la capacidad de captar el alma.
y es algo que se ha ido dando no solamente cuando he expuesto o he hecho cosas en España o en Málaga, sino también en el extranjero. Es decir, en México, por ejemplo, pues decían, es que tienes la capacidad de captar el alma, ¿no? Y entonces es algo que desde que yo comienzo en la pintura, es algo que además realmente a mí lo que me preocupa es captar la parte del interior, no es solamente que se parezca, sino captar eso que yo veo en las personas a través de la mirada y del gesto y la actitud. Un alma que se refleja desde muy joven, cuando comienza a tener una inquietud por el dibujo, por el carboncillo, por la pintura, por el retrato, el sacar ese alma de los retratos, el investigar, además del estudio, por su parte, y por una inquietud que le llega a muy corta edad. Le llega a una edad cortísima. Es casi increíble, porque por eso yo digo que para mí, yo no creo que sea excesiva lo que voy a decir, está muy cerca de la genialidad. Porque un niño, tengo entendido que a la edad de 3 años y medio, bueno, de 3 años y medio, 4 más o menos, ¿no? Pues se queda impactado ante una fotografía que su padre llevó a casa de Pepa Flores, de Marisol, ¿verdad?, en una revista, no recuerdo qué revista era, una revista de aquellos tiempos, de aquella época, o Triunfo, Lecturas o la que fuese. Entonces una Marisol de unos 20 años, cuando el niño tenía 3 años y medio. Y él decía que era como su nena, iba con ellos, los padres, claro, su madre se quedaba un poco perpleja, admirada, que el niño no se separaba del retrato. Incluso cuando iban alguna familia a visitarlo, decía, píntame una Marisol, yo quiero una Marisol. Y mientras otros niños a lo mejor pedían regalos en Reyes, pues él quería fotos de Marisol, fotos de Marisol. Entonces fue su obsesión tan grande, por eso yo la bautizo como su musa obsesión. Y yo creo que Marisol ha sido el origen unido a sus facultades innatas, a su genialidad, lo que tenemos hoy, el gran artista que tenemos hoy en Málaga y del que debemos estar muy orgullosos. Ese punto ha sido Marisol, porque Marisol ha sido la inspiradora, su musa, del retrato femenino. Entonces, yo creo que cuando ¿no? Me lo ha contado él, ¿no? Cuando la vio y le impactó, él empezó me lo imagino, pequeñito allí, un coco, pues haciendo unos trazos como podía, pero el caso que la gente, cuando su madre se lo enseñaba, este niño está obsesionado, no podemos quitarle la revista y pinta esto. Y algunos le decían, uy, pues si me recuerda a Marisol. Eso yo lo veo una genialidad, ¿eh? Y eso ha habido en el mundo de la música, en el mundo, pues Schubert y tanto, escritores, pintores, que con corta edad han empezado pues sus primeras notas en el piano, y son gente que viene tocada con una varita mágica, creo yo, del más allá. Una fijación por un personaje, como un artista de ese calado y malagueña también, y después una formación, Antonio Cañete, un recuerdo también en el paso por la escuela, ¿no? Claro, por supuesto, porque entré en la escuela cuando tenía 10 años, que era la edad que se requería. Yo ya quería entrar antes. Tuve la suerte de tener una profesora en el colegio que ya se fijó en las capacidades que tenía, incluso me daba algunas clases particulares fuera de horario de la escuela, ¿no? Y entonces ella fue la que habló con mis padres para decirles que efectivamente había ahí unas facultades que no se podían dejar. Y entonces ya con la edad de 8 años, 9 años, yo ya quería entrar en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Málaga, pero hasta la edad de 10 años no se podía. Entonces, nunca olvidaré la primera vez que voy a la Plaza de la Constitución, que es donde estaba, y vi aquellas figuras de escayola gigantescas ya de tamaño natural, y sobre todo lo que me impactó mucho, que luego fue con el tiempo cuando me enteré, había un dibujo, que sería seguramente pues una copia de un dibujo que estaba acordonado, un caballete acordonado, que era donde había estudiado Picasso, en la Escuela de Arte y Oficios de Málaga, de ahí de la Plaza de la Constitución. María Jesús, hablábamos del retrato, hablábamos de una musa como Pepa Flores, de una adscripción académica, además de genialidad propia de artistas precoces. ¿Se puede también hablar
de Antonio Montiel como el pintor de lo femenino, de la mujer, el retrato de mujer, puesto Sí. que han sido mujeres las que han impregnado después parte de su obra a Yo lo largo creo. de su trayectoria? Yo creo que taxativamente sí, ha pintado también hombres, ¿no? Ujú. Evidentemente, porque ha pintado al rey, ahora va a pintar a nuestro rey actual, o está en ello, ¿verdad? Ha pintado a Luis del Olmo, periodista, Jesús Hermida, en fin, pero creo que la mujer quizá se preste más al retrato, o por lo menos esa captación del alma femenina. Antonio es una genialidad, mi modesto entender, ¿eh? Y trata, pues, escudriñar, como yo digo, en los entresijos del alma de cada persona, porque él me ha referido muchas veces que ha tenido modelos que han aparecido, aparentemente eran una cosa, una mujer a lo mejor pues con una vida muy fácil, muy cómoda, muy alegre, muy feliz, y luego escondían en su alma pues una profunda tristeza, o a lo mejor que él ha sabido sacar, pero bueno, siempre esa mirada, esos ojos que son las ventanas del alma, a través de ellos ha sabido penetrar con esa capacidad suya, personalísima, increíble, que es Antonio Montiel. Se puede decir que es un psicólogo de pinceles también. Efectivamente. Sí, sí, claro que es un psicólogo y muchas cosas más. Yo en el libro lo digo, ¿no? Que es un ser que eso sí lo he descubierto después con un poco de más relación con él, evidentemente, que es un ser muy polifacético, tremendamente polifacético, ante todo pintor, evidentemente, que es lo que se trazó él desde niño, ¿verdad? Su meta a alcanzar, la pintura. Pero luego es un gran actor, es un gran comunicador, que canta muy bien, ¿eh? Lo que pasa que, claro, todos los palos, ya sería demasiados palos toca, ¿no? Pero comunicador es excepcional, es un gran psicólogo, es un gran buscador de trascendencia, tiene preocupaciones metafísicas, es un gran filósofo. Yo digo que es un gran filósofo. Hay un libro por ahí que es Historia de un pequeño filósofo, perdonen mi deformación profesional, que es de Azorín, ¿verdad?, de José Martínez Ruiz, que es un poco también, refleja un poco un alma muy joven ya, con unas necesidades de búsqueda. Y Antonio desde pequeño yo creo que ha sido un alma hipersensible, que ha tenido sus inseguridades, como todo ser humano, pero él muy especial, y que ha vivido una vida desde niño ya con inquietudes, inconscientes, porque él no las sabría que eran inquietudes, pero ahí estaban, ¿no? Que luego han aflorado con el paso de los tiempos y nos han dado pues este regalo que tenemos aquí en Málaga. Estamos viendo parte de la vida de Antonio Montiel, y en esa vida importante en la marcha a Madrid, ¿no? Eso es un punto de inflexión indiscutible. Indiscutible. Él mismo lo ha declarado, y yo también es que lo entiendo perfectamente, porque, si me lo permites, Antonio, Sí. Málaga ha hecho muchas cosas por Antonio, ahí le discuto yo, pero realmente él la ha declarado a veces que, como ha querido tanto a Málaga y la sigue queriendo, porque él es de Antequera, malagueño, antequerano malagueño, de una ciudad bellísima. Como yo digo, abrió la luz a un sitio bellísimo y parece que se estableció una simbiosis entre tierra y hombre, porque es que es un poco esa simbiosis que existe entre lo que uno ve y lo que le entra por esas ventanas, que es el alma, los ojos, ¿no? Y Antonio, pues, desde pequeñito ha tenido esas inquietudes constantes por saber, por conocer. Y me he perdido un poco, si yo soy muy espontánea, ¿en qué estábamos? En Que me Madrid, habías el preguntado. cambio de la Efectivamente. marcha de Málaga a Madrid. Efectivamente. Porque es que Málaga, él la ha declarado a veces que ha sido un poco madrastra, que le ha costado mucho, que lo ha trabajado mucho, porque desde luego, si hay una persona constante en su vida y tenaz, es Antonio Montiel. La constancia es la madre de todo, de los triunfos, yo digo incluso. Qué mala suerte, decimos alguna, qué mala suerte, hombre, la mala suerte existe y la buena suerte, pero la constancia y el trabajo yo creo que abre puertas, sobre todo si va unido a una capacidad mental, a un carácter que él tiene, como yo digo, un cognitivo emocional, que es lo suyo.
una capacidad. No le gustan los números, siempre se ha declarado antinumérico, ni las proporciones, ni la exactitud. Él se ha dejado llevar siempre por esa capacidad intuitiva, que es una genialidad, porque es que le salía perfecto. Eso es increíble, sin tener que hacer trazos, sin tener que hacer nada. Él se dejaba llevar y hacía unas cabezas con un equilibrio perfecto. Eso es genialidad, para mi entender. Y Madrid fue muy importante porque fue el trampolín de sus éxitos. Todo el que quiere triunfar, pues desgraciadamente eso de que nadie es profeta en su tierra, pues a veces se cumple, aunque en este caso no estoy muy de acuerdo porque sí es también profeta en su tierra. Málaga lo reconoce y la gente lo adora en Málaga, eso es indiscutible. Pero claro, cuando fue a Madrid también siguió luchando por conocer, bueno, primero la etapa del servicio militar le sirvió muchísimo y después ya, vista esa experiencia, ¿verdad?, que había pintado a militares, que pintó al rey a muy corta edad, con 19 años, si no me falla la memoria, luego vino a Málaga, ejerció de docente, es que ha tocado todos los palos, tuvo su academia, pintó a mujeres malagueñas, bueno, desde la Paula pasando, bueno, antes de irse a Madrid quiso dejar en Málaga ese recuerdo de esas mujeres bellísimas, que si mal no recuerdo fue en la Sociedad Económica de Amigos del País. Asistiendo también en la Plaza de la Constitución. También en la Plaza de la Justamente Constitución, que tiene unos recuerdos, tiene que tener unos recuerdos para él entrañables. Y asistió su musa, y él entonces estaba feliz, porque estaba también Pepa allí, que había ido con su madre y con su hermana Vicky, ¿verdad? Y Madrid, pues bueno, Madrid fue tocando puertas, pero todas unas, pues, pero la tenacidad es la que le hizo que luego ya, pues en Madrid, pues se pudiese codear con personalidades, ya lo invitaban a eventos, bueno, en Puerta de Hierro también tuvo una exposición importante, conoció al que fue su primer manager, por decirlo de alguna manera, que fue el que lo llevó a México, Marchante. Pero en Madrid tuvo dos cosas fundamentales que no las quiero dejar. Primero se le presentó una gran exposición, que fue un espaldarazo importante para él, la relación, diríamos, de la pintura de una serie de aristócratas que se llama Hidalgos Afuero de España, ¿verdad? Y luego ya el espaldarazo importante fue las mujeres en 10 mujeres en 3 mujeres 10 en 3 dimensiones, con un fotógrafo, un periodista y un pintor que era Antonio Montiel. Entonces, pues eso realmente, porque pintó a las más importantes mujeres de la sociedad madrileña de aquella época, del mundo de la cultura, del mundo de la empresarial, porque también las había, del mundo del espectáculo, como Lola Flores, bueno, del mundo del periodismo, Encarna Sánchez, del mundo de la política, como la que fuera, bueno, ahí no tuvo, pero luego la cosa se arregló. María Vida Urreta, la mujer de Jorge Bestringe, bueno, un larguísimo etcétera, entrevistados por las más importantes periodistas de la época, ¿verdad? Consuelo Berlanga, Nieves Herrero, sobre todo, que tenía, pues era muy importante en aquella época, ¿verdad? Y las pintó a Tita Cervera, llegó a pintar no solamente también a la realeza y a la aristocracia, a Beatriz de Orleán, al príncipe Carl Bernardo de Suecia, ¿verdad? Bueno, pues y un larguísimo etcétera. A la reina Doña Sofía, cuando se fue a Madrid, pues se llevaba como credencial a la reina bajo el brazo, con la ilusión de que ese retrato luciera algún día en el Palacio de la Zarzuela, como al poco tiempo fue. Y él lo que quería era que le entrevistase. Y se salió con la suya, porque evidentemente fue al Palacio de la Zarzuela y tuvo una entrevista muy calurosa, muy delicada, que él recuerda con mucho agrado con la reina, que fue encantadora, según dice con él. Pues nosotros vamos a seguir siendo encantadores con esta biografía. Antonio Montiel, el pintor del alma de María Jesús Pérez Ortiz, de la editorial Arguval, pero lo vamos a hacer
después de estos consejos publicitarios que vamos a tener en estos momentos, y vamos a volver y vamos a hablar muchas más cosas y vamos a escudriñar y adentrarnos en esta edición, en este libro y en la figura de Antonio Montiel. Va a ser dentro de muy poco. Fue muy fácil soñar con él y compartir literatura con ella. Cuidó de los tuyos incluso en las peores noches. Estuvo ahí en cada celebración y con él compartiste grandes conversaciones. No alargues su espera en la calle. Infórmate en cuandotetoca.com. Restaurante La Barbacana, un lugar para compartir sabores gastronómicos con identidad malagueña. Descubre los sábados por la noche nuestras cenas con espectáculo flamenco. La Barbacana, historia, tradición, arte y estilo. Elige entre más de 40 platos de comidas caseras preparados para llevar. Más de 50 años asando pollos en Málaga. Servicio a domicilio ininterrumpido de 1 a 10:30. Porque somos diferentes. Somos Pollo San Juan. Somos de Málaga. Y volvemos, les decíamos que vamos a escudriñar un poquito más en esta biografía de Antonio Montiel, el pintor del alma, de Editorial Algubal, que María Jesús Pérez Ortiz pues nos está adentrando en la apasionante vida, por otro lado, del pintor Antonio Montiel. Como apasionante es la forma en la que nosotros tenemos de hablar, de comunicarnos, de expresarnos con un lenguaje muy especial, porque ya saben que el malagueño, el andaluz, y concretamente en esta tierra, pues tenemos unas palabras, unas frases, unas denominaciones y unos gestos muy particulares a la hora de expresarnos. Vamos a ver de qué estamos hablando en el día de hoy en nuestro vocabulario malagueño. Si escuchamos aquello de guarnío, estamos refiriéndonos en un ámbito coloquial utilizado en Extremadura, Murcia, Palma de Mallorca y Andalucía a que estamos cansados, con malestar, pues en Málaga nos referimos a estar guarnío cuando después de un esfuerzo, trabajo o una ardua jornada y para expresar el dolor, cansancio y agotamiento, decimos aquello de estoy guarnío. Pues el que nunca ha estado guarnío porque no ha parado de trabajar es Antonio Montiel, que es el artista, el pintor, la persona que hoy nos acompaña en relación a la publicación, como decíamos, de Antonio Montiel, el pintor del alma, obra de María Jesús Pérez. Ha sido complicado retratar literariamente la vida y la obra de Antonio Montiel en este número de páginas. ¿Falta todavía más? ¿Querías más? ¿Te has quedado corta? Faltan cosas, faltan más. Por lo menos, bueno, hay muchas cosas, muchísimas, que yo por eso digo que invito a la gente que lo lea, porque va a descubrir curiosidades, aspectos poco conocidos de su personalidad como ser humano, de su niñez, de sus inseguridades, de sus miedos, de sus frustraciones, de su primer día de colegio, de cositas que a él parece que son, bueno, son cosas de niño, cosas infantiles, no, pero yo creo que ha habido cosas en la vida que le han marcado, importantes, ¿no? Desde pequeño, y a un ser como él, más todavía. Uh-huh. Entonces, pues, pero sí quedan, hay anécdotas muy, muy simpáticas que me ha contado él, porque el hilo conductor, fundamental, tengo que decirlo, aunque evidentemente hay un trabajo ahí de investigación, de hemeroteca, de preguntas a alguna persona conocida mía, metida en el mundo de las cofrades y tal, uh-huh, que lo conoce y tal, pero el hilo conductor ha sido el propio Antonio Montiel. He podido gozar del privilegio de tenerlo vivo, que yo creo que es difícil realizar la biografía de un personaje vivo, porque es que realmente no para, y además de la vertiginosidad suya, que es que al día siguiente tiene otra cosa. Esto es como los medios tecnológicos, esto es una tecnología viva, Antonio Montiel, porque es que no para. Entonces yo digo, ¿cuándo le pongo un punto final? Esto vamos a dejarlo. Entonces el compromiso con él fue, voy a escribir tu vida hasta tus 50 años. Después ya tiene que haber algo importantísimo, como ha sido ese calado importante de la exposición. Me refiero a la pintura del rey, uh-huh, porque claro, fue al Palacio de la Zarzuela,
yo lo cuento ahí, cómo estuvo el rey con él, ¿verdad?, de amable, diciéndole que incluso Antonio tiene que llamar la atención siempre a sus modelos, incluso a nuestro rey Felipe VI. Le dijo, puede poner, majestad, un poco más sonriente, póngase más. Y él estaba, pues bueno, a su disposición. Antonio, hazme más fotos, todas las que hagan falta. Aquí estoy yo para que me hagas todas, muy complaciente. Muchos detalles muy curiosos, con Fidel Castro también le tuvo que decir que no hablara tanto, porque es que parecía que iba a estar hablando, ¿no? Era complicado, ¿verdad? Hay muchas cosas, muchas curiosidades, pero tiene una vida tan intensa que siempre cuando uno lo relee, digo, todavía caben muchas más cosas. Antonio, y eso lo he comprobado yo, es un pintor que se inmiscuye en la vida del que pinta, de la persona a la que pinta, en el sentido en el que después le deja ya no solo un retrato, sino una pequeña línea de paso por su vida, y después también goza de una amistad con aquella persona con la cual ha pintado, cosa que no ocurre en otros pintores que realizan su obra, la dejan, la venden, la exponen, la dan, pero ahí quedó esa relación. Y la tuya siempre ha sido una relación muy afable y muy cercana con la gente que has pintado. Bueno, claro, incluso me han pasado cosas que a lo mejor nunca pude ni imaginar, ¿no? Por ejemplo, 4 meses antes de la muerte de Rocío Jurado, tuve la suerte de poder compartir con ella 1 hora y media, sentados en una alfombra y contándonos de todo, y contándome cantidad de cosas que me sorprendieron muchísimo, ¿no?, ante un personaje como ella, ¿no? Es decir, muchas anécdotas, muchas cosas que María Jesús ha ido desgranando en muchas partes del libro a lo largo de todas las etapas que ha ido contando en este trabajo. Y después decía María Jesús la corrección al que se expone para la pintura, pero sueles realizar estudios fotográficos de las piezas de la obra, una talla en madera para un cartel, siempre. De la figura, sueles realizar un estudio anterior muy pormenorizado. Sí. Por ejemplo, sin ir más lejos, para Málaga, lo último que hice para Semana Santa fue el Rico, el cartel de la Hermandad del Rico, ¿no? Y bueno, si tú me vieras allí, en el muro de San Julián, en una escalera, no sé si te habrán contado, pero en una escalera subido, con mis ayudantes, con los focos, bajarme, subirme, tal, es que es muy importante todo eso. Claro, porque tú no pides instantáneas determinadas que ya se tengan, o te vas, las buscas, tú quieres hacer las tuyas con la luz que tú quieres. Yo siempre he trabajado al natural, lo único que pasa es que muchas veces te encuentras con problemas de tiempo por parte de la gente, y luego pues eso, por ejemplo una talla, pues a lo mejor tener que ir, colocarlo en el mismo sitio o bajarla, porque todas las, por ejemplo en el caso de las tallas, tanto el Cautivo como, pues qué te digo yo, Ánimas y Ciegos, todas me la han tenido que bajar, ¿no? Entonces, claro, no podemos estar constantemente subiendo y bajando, ¿no? Pero yo siempre he trabajado al natural. Yo iba a las casas de las señoras y ellas me posaban todo el tiempo, pero hasta para el fondo incluido, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ya con las nuevas tecnologías y todo eso, pues me ha ahorrado todavía, pues eso, el hecho de tener que estar todos los días, por ejemplo, cuando haces un mantón de Manila, pues buscar que la arruga caiga en el mismo sitio. Todo eso me ha ayudado mucho el tema de la fotografía. Pero a mí me encanta mucho el tema de poder, pues yo directamente o hacerlo al natural, o, por supuesto, hacer las fotos con diferentes luces, con diferentes poses, y hago un compendio de todo eso. Sí, pero después me comentaste una vez que si por ti fuera y si tú pudieras, sacarías a la luz del sol, a la luz del día, todas las imágenes para perfectamente captarlas con esa luz también. Claro, es que la luz natural es la que mejor, para nuestro trabajo como pintores, la luz natural es la mejor sin duda, porque además es la que te da más capacidad de ver el color, porque la luz artificial pues limita mucho, hace que el color no tenga la misma riqueza que cuando lo pones a la luz natural, siempre. Incluso además para retratar un cuadro siempre lo retrato al natural, es decir, para hacer una copia de un trabajo mío, de una pintura mía, siempre lo hago con la luz del día, con la luz del sol. Y hablando de sol,
el Sol de Antequera, Sí. es un espacio, además de un medio de comunicación, que ha promovido y ha promulgado y ha proclamado lo que Sí. ya habíamos venido comentando, de la exposición que del 1 al 6 tuvo lugar después de la presentación, al día siguiente del libro, Sí. en el Club Mediterráneo. Se presentaba esta exposición que, como decíamos, ha colmado Sí, todas las, sí. ya no solo las expectativas, sino por encima de Sí. la expectativa, porque en una semana más de 8.000 personas la han No, visitado. No. Bueno, en una semana. En un mes. En Ha un sido mes. del 1 al 6 de enero. Ujú, Del exacto. 1 de diciembre al 6 de enero. No, pero la primera semana pues hubo casi 3.000 personas. Esa fue la verdad, ¿no? Fue una cosa increíble, la inauguración extraordinaria. Viene con motivo de que el Sol de Antequera, efectivamente, sabes que es el decano de la prensa malagueña, ha cumplido 100 años y han querido hacer, pues, durante todo este año una serie de actos que ha comenzado precisamente con mi exposición en el ayuntamiento, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo hacía ya tiempo que tenía esa ilusión de exponer en Antequera, porque yo expuse en el año 80, todavía no era conocido y tal. Y ya llevábamos hablando de esa posibilidad de exponer en Antequera. Y ahora con motivo del Sol, del centenario, se ha dado esta oportunidad y estoy encantado. Una exposición que además de agradarte, porque es en tu tierra de Sí. nacimiento, de origen, dentro de Málaga, también te ha inmiscuido mucho, porque hemos visto a través de Facebook, porque está Sí. totalmente activo en las redes sociales, al minuto, se puede decir, cómo te has inmiscuido incluso en comentarla, Sí. en hacer la crítica y valorarla para las gentes que han Sí, sí, recibido y que la han querido Sí, ver y visitar. Sí. Había mucho interés por parte de institutos, de colegios, y he estado atendiendo algunos días a estos colectivos y ha sido maravilloso, ¿no? Porque he podido explicarles y me han podido hacer muchísimas preguntas, pues, de cada trabajo y todo eso me ha encantado, ¿no? Tener ese contacto con la gente de Antequera. Decimos el contacto, y contacto que mientras que nosotros estamos hablando, Sí. seguimos viendo, pues, imágenes de toda aquella trayectoria, tanto pictórica como personal, de la vida de Antonio Montiel en los diferentes lugares donde ha estado. Hablando de Antequera, me comentabas que el cartel de la Semana Santa de Antequera también te ha sido Sí. otorgado ese nombramiento. Sí. Eh, Para este próximo, para este año ya. Para este año, sí, por cierto, se presenta el día 2 de febrero ya, así que lo tengo ya prácticamente encima. El 2 de febrero, y que Antequera precisamente también le ha dado nombre a una sala del Ayuntamiento de Antequera, A la sala de exposiciones. La sala de exposiciones, con la denominación de Antonio Montiel. Sí, eso fue una gran sorpresa porque hubo en el Salón de Pleno, se hizo la inauguración antes de pasar a la sala. Y entonces, pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Que el alcalde quiso que entráramos por la puerta principal que da a la calle Infante Don Fernando, y de pronto me encontré una cortinita que tuve que retirar, y de pronto pues me encontré que le habían dado a esa sala el nombre de Antonio Montiel. María Jesús, sala de Antonio Montiel. Bueno, el Efebo también, el premio Efebo de Antequerano también. Y hijo predilecto. Hijo hacemos. predilecto, pero ya no solo de Antequera. Málaga, como tú bien decías, le ha reconocido con notabilidad, pues, su trayectoria, sus pinturas, pintor del cartel de la Semana Santa, de todas las fiestas 2006, posibles que hay en de esta la feria ciudad. de Málaga. Exactamente. Dos veces ahí, además, el de la Dos feria. veces de la fiesta por verdiales, por malagueñas, por Sí, sí. cualquier evento que Malagueño del año. Bueno, malagueño del siglo XXI. Malagueño del siglo XXI, bueno. Tiene en Estepona también Hombre, una una calle, calle, en efectivamente. Estepona, que lo hablábamos aquí precisamente con el alcalde, Y en Almojía. y en en Almojía. Que todavía no se ha inaugurado, aunque ya está puesto el nombre, y acabo de recibir ahora, hace muy pocos días, un comunicado del ayuntamiento que me va a nombrar Y en hijo Villanueva, adoptivo. también. Y en Villanueva, la Concepción también. de la Bueno, Concepción. y la relación con Zaragoza, Pues mira, eso ha sido una gran sorpresa, porque ha sido este verano, me llamaron porque querían que fuera el pregonero de las fiestas de Villafelice, un pueblo precioso. Y bueno, pues era la primera vez que además yo hacía un pregón fuera de Andalucía, ¿no? de mi tierra, ¿no? Fue precioso porque además era la primera vez incluso que venía el presidente de Aragón
al pregón. Y bueno, además me otorgaron el premio Trevillano, que es un premio muy acreditado en toda la parte de Aragón, ¿no? Que es un premio que se le da a alguien que hace cosas por su labor artística o por haber destacado en algo que tenga que ver con el tema del arte en general. Un tema del arte que se ve reflejado en esta edición. María Jesús, ¿qué más nos vamos a encontrar? ¿Qué hay que reseñar? ¿Que nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar, tú decías que nos vamos a encontrar con el niño. Nos vamos a encontrar con el niño, nos vamos a encontrar con el joven, con el adolescente, con el joven. Bueno, joven sigue siendo, ¿no? Bueno. Pero bueno, nos vamos a encontrar con el luchador, nos vamos a encontrar con el trabajador, con el hombre pertinaz, que quiere alcanzar algo y lo alcanza por su lucha. Esa faceta es la que más admiro, admiro su obra, eso por supuesto, ¿no? Pero admiro su forma de ser. Afable, correcto, educado, una persona encantadora de trato, con una voz, yo lo voy a decir así, yo no creo que eso se vaya a poner mi marido celoso a estas alturas, ¿no? Una voz que enamora, porque tiene una voz con una cadencia que hubiera sido un gran actor, ¿eh? De hecho, ya ha hecho sus pinitos con Las hijas de Danao, cinematográficamente hablando, ¿no? Sí. Pero bueno, que como director de orquesta, si mal no recuerdo, ¿verdad? Y vamos a descubrir, aparte de toda esa trayectoria suya, profesional, anecdótica, con personajes, bueno, hay algunas cosas que es para oírlas, más que para leerlas, y oírlas de su voz, ¿verdad? Porque también es muy gracioso, ¿eh? Cuando te cuenta cosas, es un gran imitador, es un gran imitador. Hay cosas ahí que no quiero revelarlas porque quiero que la gente lo lea, ¿eh? Pero bueno, con personajes de la aristocracia, de la vida política, que se pueden contar, que son simpáticas, que no molestan a nadie. De hecho, incluso, otra cosa que ya no es anécdota, con la musa, su musa, Marisol, pues si por casualidad nos está viendo, yo creo que debe estar contenta porque en el libro pues se ha hablado de ella pues con palabras muy agradables, poniéndola, bueno, pues elevándola, bueno, vamos a decir a los altares, porque eso ya sería pues una... Eso lo dice con Juanita Reina. Sí, quizá, pero que la dejamos en y yo también, evidentemente, en una posición estupenda, una chica que, bueno, pues tuvo una infancia, como ya sabemos, luego no ha querido saber para nada del mundo artístico, puedo entenderla, ¿verdad? Su lucha pertinaz con 14 años, que se escapó de casa, ¿verdad? Dejando a sus padres un poco... Y el chiquillo iba preocupado, pero él quería conocerla personalmente. Ese viaje a Altea que le marcaría, yo creo que fue una cosa muy importante, porque no olvidemos que son 14 años, la época de la adolescencia, de los cambios, ¿verdad? Tanto de todo tipo, fisiológicos, psicológicos, y cuando la vio ya él descansó, ya la he visto, ya me puedo ir a Málaga, que mis padres estarán preocupados. Yo he visto muchas cosas de la persona, además del pintor, del artista. Y luego, lo último que quiero decir, que está recogido en el último apartado del libro, que si no mal no recuerdo es algo que tiene que ver con la búsqueda de la paz, la trascendencia, la búsqueda de la paz. Después de tanta lucha, yo puedo entender que Antonio, que sigue siendo luchador, porque yo creo que va a ser luchador hasta que abandone este mundo, como tenemos que abandonarlo todo, porque eso va con él, ¿verdad? Pero él ya con los años que tiene, pues que no son muchos, repito, pero que ya no es un niño, evidentemente él me ha revelado que busca la serenidad, la paz, que ha visto muchas falsedades, y yo lo comparto con él, muchas falsedades en este mundo, ¿eh? Mucha gente que parece una cosa y luego pues te da la bofetada por otro lado. Eso, en el mundo en que vivimos, y siendo sensible, esas cosas yo las puedo entender porque de una forma u otra, pues también las he vivido. Hay un mundo también de muchas envidias, en fin, y esa búsqueda de la paz yo creo que la persigue él,
y cuando se encuentra en ese rincón que es Almojía, ese reducto que yo digo de paz, donde está la verdadera verdad, aunque sea una redundancia, yo digo la verdadera verdad del sol que sale, cuando ya del atardecer, de que no se oyen nada más que quizás las campanas de la iglesia, aunque los pueblos también están ya metidos en esta globalización que vivimos en el mundo actual, pero no es Madrid, evidentemente. Él huye de ese bullicioso Madrid, que también le gusta, además vive en un sitio espléndido, en ese arte que le encanta, en la zona de los Austrias, ¿verdad? Muy cerca de la Puerta del Sol, ¿verdad? El sitio de residencia en Madrid de Antonio. Pero él busca esa paz que necesitamos todos. Y me ha confesado en algunas ocasiones que se ha sentido momentos de verdadera tranquilidad y paz interior. Yo lo voy a revelar aquí. Yo no sé, Antonio, yo creo que me das permiso porque está ahí escrito, claro, por supuesto. lo va a leer todo el mundo, ¿verdad? Pero y luego, pues claro, mucha gente es así. Antonio Montiel, lo voy a decir aquí, pero lo voy a decir con una intención. Antonio Montiel tiene un egotismo, no digo la palabra, digo egotismo, el culto al yo. Bueno, el yo, el ego, lo tenemos todos, si somos personas medianamente inteligentes. Porque el yo también te hace superarte cada día. Yo lo veo un valor. Sobre todo, no el egoísmo, no el egotismo de decir yo soy el único, el que más. No, yo creo que es falso si algunas personas piensan eso. Antonio es una persona que se siente orgulloso cuando hace una obra bien hecha. Cuando ese producto acabado ya es una obra que no tiene nada, ha tenido que ver con su creador, con él, pero ya tiene independencia, tiene autonomía, es una criatura que ha nacido de él. Se siente orgulloso. Es normal, ¿no? Yo es que quisiera que hubiera muchas personas que pudieran decir lo mismo, en un mundo en que creo que hay mucha falta de responsabilidad, esto está hecho como rosquillas, le hacemos las cosas sin pensar. Yo, el producto hecho, bien hecho, acabado, donde uno pone el alma, yo para mí, chapó. Es lo único que puedo decir. ¿Y cuál es la búsqueda última o en qué búsqueda de qué alma está ahora Antonio Montiel? Bueno, pues estoy con el cartel precisamente de Antequera. También comienzo ya en breve el retrato de Adelaida de la Calle, que es para la Universidad de Málaga, y por supuesto el del Rey, que también ya lo estoy terminando. Así que esas son las cosas en las que me encuentro en este momento. Y antes de terminar, y una pregunta que muchas veces hago a artistas, pintores, escultores, arquitectos, decía María Jesús que es joven, y efectivamente, artísticamente, jovencísimo para todo lo que queda por delante, pero ¿qué le queda por delante a Antonio Montiel? ¿Qué es algo que piense que tiene que hacer y que lo va a hacer más tarde o más temprano? Pues mira, no lo sé. No lo sé porque, como ha dicho María Jesús, yo he descubierto que en el fondo mi vida ha sido una búsqueda para encontrarme a mí mismo. Todo el deseo que he tenido de querer llegar lejos, yo creo que ha tenido que ver mucho con la falta de autoestima que tenía desde muy pequeño. El no sentirme querido por mí mismo. Y eso es lo que me llevó a querer ser. Cuando ya muy jovencito ganaba los concursos de dibujo y pintura, me sentía como que los que me rodeaban me valoraban más y me querían más. Y entonces eso me llevaba a pensar que para que te quisieran tenías que ser alguien. Con los años he descubierto que el que tiene que quererse es uno mismo, pero no por lo que uno represente, sino por lo que uno sabe interiormente que es uno. Que eso es lo importante. Es decir, ella ha dicho una cosa que es decir, yo nunca he sido una persona que me haya creído más que nadie. Yo he tenido yo he admirado a muchísima gente. Yo cuando empezaba en Málaga, empezaba a pintar y a dibujar, yo tenía verdaderos deseos de poder contactar con otros pintores para que vinieran a dar su opinión.
Yo recuerdo muy jovencito, con unos 16 años, fui a ver a Rebello de Toro a su casa, porque yo lo adoraba, y lo sigo adorando, ¿eh? Tengo una gran admiración por Félix Rebello de Toro, a pesar de que haya gente que pueda decir que nos pongan en competencia. No me siento para nada en competencia con Félix Rebello de Toro, porque además es que yo le considero palabras mayores. Entonces, yo he sido una persona que lo que he querido, como ha dicho María Jesús, es hacer mi trabajo dentro del criterio que yo tengo. Así como, por ejemplo, cuando empezaba, que incluso tenía ese tiempo en el que de pronto pues tú estás empezando y quieres entrar en vanguardia para que la oficialidad te valore, yo entré en todo eso y me di cuenta que no estaba hecho para eso. Por lo que no tenemos tiempo y ya quisiéramos tenerlo para seguir hablando de la figura de Antonio Montiel y de esta biografía, María Jesús Pérez Ortiz, Antonio Montiel, el pintor del alma, de Editorial Argumal. No se la pierdan. Gracias por estar aquí, Antonio, hoy, en el día de hoy. Gracias, María Jesús. Nos vemos en más exposiciones y en más vida del alma. Y nosotros nos vemos más lunes, más cultura y sobre todo más tradición. Restaurante La Barbacana y Pollos San Juan han patrocinado este programa.